Queríamos seguir la noche de hoy con el capítulo de la decapitación del libro de Psicología Revolucionaria y, si nos da tiempo, con el siguiente capítulo del Centro de Gravedad Permanente. De este libro hemos ido tomando, del de Psicología Revolucionaria del venerable maestro Samael Aun Weor, una cronología de capítulos. Pasamos uno ahorita porque ya es un tema que hemos hablado muchas veces, la voluntad. Aquellos que tengan este libro podrán leerlo. Es un gran tema, también habrá sobre la voluntad. También, como hemos estado dando algunas conferencias sobre este tema, nos parecía más indicado continuar con la decapitación. Entonces vamos a leer el capítulo y, bueno, hacer algunas reflexiones. Si en el transcurso de la lectura o de las pequeñas pausas que haremos gustan hacer algunas preguntas, pues siéntanse en la libertad de hacerlo a través también del internet, y con gusto, en la capacidad que podamos, les damos la respuesta. En este capítulo, creo que es el capítulo 24, la decapitación, dice así el maestro, dice: a medida que uno trabaja sobre sí mismo, va comprendiendo cada vez más y más la necesidad de eliminar radicalmente de su naturaleza interior todo eso que nos hace tan abominables. Las peores circunstancias de la vida, las situaciones más críticas, los hechos más difíciles, resultan siempre maravillosos para el autodescubrimiento íntimo. Siempre es algo que a nosotros nos gusta reflexionar esto, ya que nos gustaría todos ser o vivir en un mundo de más felicidad, ser felices, que nadie nos diga cosas que no nos gustan y vivir pues con nuestra vida resuelta. Y pues no más lejos de la realidad es que la vida tiene su crudo realismo, y aunque hay muchos grupos y órdenes filosóficos o místicos que nos hablan de la evolución a través de un amor que nos va a ir así o nos puede hacer crecer, que en parte no lo negamos, pero sí el maestro Samael y lo que estudiamos de la gnosis y nuestra propia experiencia al final nos ha hecho comprender que, y justamente este capítulo de la decapitación se nos hacía muy importante, porque si queremos realmente cambiar, no es mejorar sin cambiar o eliminar aquello que obstaculiza ese mejoramiento interior. Quizás ahí es donde ha habido mucha, yo creo que a veces, confusión. Nos guardamos lo malo para solamente mostrar lo bueno. Sería un primer paso que podríamos decir maravilloso dentro de una sociedad en la que necesitamos convivir. Pero claro está que nosotros, como en algunas otras ocasiones lo decimos, no queremos nada más limpiar ahora sí que la suciedad por fuera, sino quisiéramos que ese cambio sea profundo, ¿no? Y cuando buscamos cambios profundos, necesitamos definitivamente una muerte profunda de aquello que obstaculiza la naturaleza anímica natural que debería florecer en todos nosotros, que ya hemos hablado muchas veces, que se llama ese egoísmo, esos defectos. Así pues, no podría haber un mejoramiento en el ser humano si solamente queremos lavar la cara exterior o armonizarnos de forma maravillosa, extraordinaria, que eso nosotros siempre decimos es un primer paso, no estamos en contra, al contrario. Pero si nos quedamos en ese primer paso, dentro de la psiquis humana, como también en muchas ocasiones lo hemos mencionado, como la misma ciencia nos hace saber, ese subconsciente humano necesita ser liberado de su inconsciencia. Necesitamos el despertar. Y el despertar de la conciencia solo se puede dar a través del
de ese cambio, de esa muerte, de esa decapitación. Quizás es uno de los pocos maestros. Bueno, ha habido muchos maestros que han hablado al respecto, pero quizás en esta época se ha mencionado poco sobre este trabajo, porque como siempre decimos con Marisa, es como la parte desagradable, pero sí necesaria, de un trabajo superior, ¿no? Que es hablar de lo que no nos gusta, como en la pasada semana se hablaba de esa confesión, y bueno, la decapitación sería el complemento perfecto, ¿no?, a la confesión, ¿no? Dice: en estos momentos insospechados, críticos afloran siempre y cuando menos lo pensamos, y los yoes más secretos, si estamos alertas, incuestionablemente los descubrimos. Las épocas más tranquilas de la vida son precisamente las menos favorables para el trabajo sobre sí mismo. Que esto pareciera contradictorio, porque uno busca siempre tener una vida tranquila y serena. Y en algunas ocasiones siempre se busca uno evadir de esta realidad. No negamos nuevamente que nuestra búsqueda final es ese estadio de paz interior y de armonía entre mi ser interno y el ser que nos rodea, y la naturaleza y el mundo, ¿no? Eso sería el estado maravilloso. Pero mientras existen en nosotros los estados desarmónicos, por más que nos esforcemos en armonizarnos, en introducir dentro de nuestra mente y costumbres y personalidad formas armónicas de vivir, va a ser muy difícil mientras no disolvamos o desintegremos la desarmonía llamada ego, que provoca justamente esto que el maestro Samael nos dice, que pues mientras vivamos muy tranquilos, si no tenemos las oportunidades para ver en qué momentos, o las dificultades para ver en qué momentos aparecen esos estados negativos, será simplemente como unas pequeñas vacaciones y luego regresarán los problemas. Entonces, claro está que nosotros queremos que los cambios se den en nosotros en base justamente a un descubrimiento, y como todo arqueólogo científico, en sus peores dificultades, en sus peores momentos, es cuando ellos han tenido las mejores oportunidades del descubrimiento, porque se han esforzado en ese, justamente, podríamos decir, nueva visión, superando las peores adversidades. Sí. Comentan que existe un riesgo que, por ejemplo, un yo soberbio o semejante puede engañarnos en la creencia que avanzamos en nuestra búsqueda interior. Y también dicen, como dice Pitágoras, lo que es sigue siendo y lo que no es, no es. Así es. Así es lo que es y lo que no es, no es. Es algo es... Sí, vamos a seguir con la lectura. Muchas gracias por sus comentarios. Dice: existen momentos de la vida demasiado complicados en que uno tiene la marcada tendencia a identificarse fácilmente con los sucesos y a olvidarse completamente de sí mismos. En esos instantes hace uno tonterías que a nada conducen. Si estuviese alerta, si en esos mismos momentos, en vez de perder la cabeza, se acordara de sí mismo, descubriría con asombro ciertos yoes de los cuales jamás tuvo ni la menor mínima sospecha de sus posibles existencias. Esto es lo que más nos interesa. Dice: el sentido de la autoobservación íntima se encuentra atrofiado en todo ser humano. Trabajando seriamente en la autoobservación de momento en momento, tal sentido se desarrollará de forma progresiva. A medida que el sentido de la autoobservación prosiga su desarrollo mediante el uso continuo, nos iremos haciendo cada vez más capaces de percibir en forma directa aquellos yoes sobre los cuales jamás tuvimos dato alguno relacionado
con su existencia. Veamos que esta parte es importante. Nosotros no es que estamos buscando problemas en la vida, sino tenemos que aprovechar los peores momentos o las circunstancias más difíciles de la vida, aprovecharlas para sacarles lo mejor. ¿Cuántas veces hemos dicho? ¿Cuándo hemos aprendido más? ¿Cuando nos va muy bien o cuando a veces nos ha ido muy mal y hemos aprendido la lección, podríamos decir así, entre comillas, de las cosas que nos sucedieron? Entonces, cuando nos vienen dificultades, es el mejor momento para poner en práctica esta regla maravillosa de la autoobservación. Ante el insultador, ante la persona que nos agrede, en ese momento tengo que yo observar qué sucede dentro de mí, qué se procesa, y ahí yo empiezo a descubrir una serie de defectos psicológicos, es decir, empiezo a descubrir ese subconsciente humano que aflora en mis acciones, pensamientos, emociones, y en ese momento empiezo a ser consciente mi inconsciente a través de la autoobservación, es decir, empiezo a lograr el despertar de mi conciencia con la oportunidad de un cambio. Vean ustedes lo importante que es esto. Dice, ante el sentido de la autoobservación íntima, cada uno de estos yoes que en nuestro interior hablan, asumen realmente esta o aquella figura secretamente, afín con el defecto personificado por la misma. Indubitablemente, la imagen de cada uno de estos yoes tiene cierto sabor psicológico inconfundible, mediante el cual aprendemos, capturamos, atrapamos instintivamente su naturaleza íntima y el defecto que lo caracteriza. ¿Cuántas veces decimos, yo quisiera cambiar, yo quisiera ya no enfadarme, yo quisiera ya no tener este defecto? Bueno, ¿cómo vamos a cambiar? Primero, lo que no vemos, y segundo, lo que no comprendemos. O sea, yo no quisiera enojarme, pero cada vez que sucede, me enojo, me hace sufrir este familiar, este amigo, en el trabajo. Yo ya no quisiera sentir eso. Y como una varita mágica, me gustaría que desapareciera. Bueno, esto es como todo en la vida. Yo quisiera tener un trabajo muy bueno y yo quisiera tener mi vida solucionada, pero pues si no hago nada al respecto, si no estudio, si no trabajo, si no me esfuerzo, si no salgo a la calle a buscar soluciones, pues a no ser que haya comprado el boleto de lotería y me haya tocado, pues creo que no voy a encontrar la vida fácil. Nos la tenemos que ganar. O sea, si esto es en la vida humana, si nos tenemos que ganar nuestra vida humana con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación, con tenacidad, con paciencia, logramos. Díganme ustedes, pues sus trabajos, sus vidas. No fue que alguien le regaló su puesto de trabajo, o sea, a todos nos ha costado lo que hacemos. Bueno, a lo mejor voy a hacer una pequeña broma, a lo mejor a los políticos les es más fácil que a nosotros, como dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, fuera de bromas, la realidad es esa, nos cuesta las cosas que queremos en la vida, nos cuestan. Entonces, si uno quiere cambiar, si nosotros queremos cambiar, es claro que ¿cuál va a ser el mejor momento para darnos cuenta? Cuando tenemos un problema, cuando hay algo que nos está afectando. Y en ese preciso instante es cuando tenemos que aplicar esto que dice el maestro Samael para identificar esos egos. Si están haciendo alguna pregunta o algo, con mucho gusto les... ¿No está grabando? Sí, grabando, sí. Okay. Bueno, disculpen, ya saben que siempre las transmisiones, como las transmisiones son en vivo, a lo mejor recargar la página otra vez.
Sí, es el chat el que se Hay que recargar la página. Ahora. La cuestión de las transmisiones en vivo siempre tienen sus pequeños pormenores, ¿verdad? Dice, al principio el esoterismo, en principio, el esoterista no sabe por dónde empezar, siente la necesidad de trabajar sobre sí mismo, pero se halla completamente desorientado. Aprovechando los momentos críticos, las situaciones desagradables, los instantes más adversos, si estamos alertas, descubrimos nuestros defectos sobresalientes, los yoes que debemos desintegrar urgentemente. Es decir, cuando uno se enoja, cuando tenemos un problema, es ahí donde tenemos que poner la autoobservación, porque es ahí donde podemos trabajar. A veces puede empezarse por la ira o por el amor propio o por el susodicho segundo de lujuria, etcétera, etcétera, ¿no? Es necesario tomarse sobre todo nuestros estados psicológicos diarios. O sea, es necesario tomar nota sobre todos nuestros estados psicológicos diarios si es que de verdad queremos un cambio definitivo. Si de verdad nos tomamos en serio este trabajo, empezaríamos a cada día tomar más atención. Es necesario tomar nota, sobre todo, vamos a repetir las últimas líneas, en nuestros estados psicológicos y si es que de verdad queremos un cambio definitivo. Antes de acostarnos, conviene que examinemos los hechos ocurridos en el día, las situaciones embarazosas, la carcajada estruendosa de Aristóteles y la sonrisa sutil de Sócrates. Nosotros siempre recomendamos al final de un día hacer como un análisis y decir, bueno, qué de bueno hice, qué de malo hice, hacer como un balance, eso siempre es muy positivo. Sin caer tampoco en una metódica mecánica, ¿no? Porque hay veces que luego como que uno lo apunta hasta todo, ¿no? O sea, uno creo que pues puede ir haciéndolo de una forma sensata, en una meditación, reflexión. Dice, puede que hayamos herido a alguien con una carcajada, puede que hayamos enfermado a alguien con una sonrisa o con una mirada fuera de lugar. ¿Qué cierto es esto que dice el maestro? ¿Cuántas veces no hace falta insultar o agredir físicamente? A veces una broma medio sarcástica o una indiferencia, ¿no? Ante un grupo de personas y hacemos de menos a alguien, lo ignoramos, lo hacemos sentir de menos, o simplemente con nuestro silencio herimos a las personas. La indiferencia es un terrible ego llamado de soberbia, ¿no? Parte del mismo orgullo y a veces de venganza también. Decirle, yo contigo no me hablo, pero me hablo con fulanito y te demuestro que con fulanito me llevo muy bien para hacerte sentir menos a ti. ¿Cuántas veces lo vemos esto en el mundo social? Es triste porque, bueno, nosotros nos toca trabajar, convivir también con las personas, igual que ustedes, igual que todos, somos personas igual de normales, con los mismos egos que cualquier otra persona. Nos ponemos frente a la cámara, nos ponemos aquí porque llevamos ya muchos años, no porque seamos mejores, sino porque podemos quizás transmitirles esa experiencia y decirles que cuando vemos el mundo social, es un mundo a veces muy difícil porque por delante es el alabo, es cuánto te quiero, pero luego te das la vuelta y te das cuenta que solo te están criticando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Aislarnos del mundo? ¿Criticar al que nos critica? Yo creo que para eso sirve la meditación y la reflexión, ¿no? Yo creo que si queremos algo mejor, hay que hacerlo. No sé si se sigue grabando, ¿se sigue escuchando? ¿Todo bien? Se volvió a congelar. ¿Se volvió a parpadear? No, pero aquí aparece cola de flash y se prendió una radio. Ah, bueno, eso es... Está claro que la importancia del bueno, tema está movilizando energías
Nos pueden decir si se sigue viendo para poder, se sigue viendo. No sé si hay alguna también alguna pregunta, algo. Sí, hay algunos comentarios, pero les he comentado que al final porque van referentes a inquietudes de retiro y cosas así. Ah, bueno, lo del retiro. Dice, recordemos que en el esoterismo puro, bueno es todo lo que está en su lugar, malo es lo que está fuera de su lugar. Fíjense que esta frase es muy interesante también de meditar. Bueno es lo que está en su lugar, malo lo que está fuera de su lugar. Yo solo como las virtudes, nuestra propia vida, nuestro trabajo, nuestra forma de vivir, de pensar. Yo creo que a veces uno dice, bueno, ¿cuál es la forma correcta de vivir? La forma correcta de vivir es ser una persona normal, con un sentido común, y como dice el maestro, haciendo ese análisis siempre de sus vidas. No hay una vida perfecta, no hay una vida imperfecta. Cada día de nuestra vida es un aprendizaje. Si vemos la vida no para ser buenas personas, sino para ser personas diferentes cada día, para despertar esa conciencia, entenderemos el sentido de estas palabras, ¿no? Bueno lo que está en su lugar, malo lo que está fuera de su lugar. Solo con eso ya un oriental empezaría la conferencia diciendo estas simples palabras y diría, buenas noches. Entonces uno entraría en meditación. Eso sería lo más extraordinario, ¿no? Dice, el agua en su lugar es buena, pero si inundara la casa, estaría fuera de su lugar, causaría daños, sería mala y perjudicial, dice el maestro. Dice, el fuego en la cocina y dentro de su lugar, además de ser útil, es bueno, pero fuera de su lugar, quemando los muebles de la sala, sería malo y perjudicial. Es claro que sí. Cualquier virtud, por santa que sea, en su lugar es buena, fuera de su lugar es mala y perjudicial, ¿no? Entonces también reflexionemos esto. Dice, es muy lindo la práctica de evaluar, atravesar los no puedo y cada noche preguntarme qué pude hoy que hasta ayer no. ¿Cómo dijo al principio? Es muy lindo la práctica de evaluar, poder atravesar el no puedo, vencer ese no puedo, ¿no? Sí, y el derrotismo es terrible, ¿no? Es la culpabilidad, y la culpa es muy dañina, y no significa que no tengamos que sentir el caón cuando cosas no hacemos bien. Por eso es muy importante saber qué está en su lugar y qué no está en su lugar. Cuando en la vida algo nos sucede, yo tengo que hacer un análisis. Bueno, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué me sucedió este problema? Pero más allá de mi error, tengo que también entender lo que estaba en su lugar y lo que no estaba en su lugar. No sé, yo les podría compartir algunas de nuestras experiencias. De repente, pues en el trabajo, por cuestiones que uno hace, de repente no salen bien, y entonces uno tiene que analizar, bueno, me equivoqué yo, o también el cliente es muy abusivo y quiere ser aprovechado, ¿no? Tampoco me voy a poner intransigente, ni me voy a poner siempre a la defensiva, pero tengo que entender qué es lo que está bien de mi lado, qué es lo que está mal del otro lado, encontrar el punto medio y no reaccionar, hacer lo que tenga que hacer, si se puede. Y si no se puede, pues perder incluso hasta, pues en mi campo laboral, a lo mejor un trabajo, una acción que se tenía que realizar. ¿Qué hacemos? Entonces estas pequeñas reflexiones son muy interesantes, ¿no? Porque si en la noche logramos comprender en qué nos equivocamos, vamos a tener que sentir el caón. Cuidado, porque el ego es muy listo, es decir, bueno, él dice, si no como de tu mano derecha, voy a comer de tu mano izquierda. Es decir, come con el complejo de superioridad, come con el complejo de inferioridad, es decir, sintiéndose derrotado, yo no sirvo, este trabajo no es para mí. No, acepto mi error, asumo mi error, lo comprendo
tengo que sentir el dolor, obviamente, de mi error, pero no la culpabilidad. Qué difícil a veces es llegar a entender. Y esto es algo que solo en la práctica lo vamos a poder vivir. Y entonces esto es como siempre dijo el maestro Samael, el camino de la gnosis, porque la gnosis no es un grupo, la gnosis no es ni siquiera Samael, no es unas siglas. El mismo maestro dijo, yo soy un mensajero, vengo, entrego el mensaje y me voy. Hasta luego. Como un cartero decía, yo les vine a entregar una carta. Ustedes no se fijen en el cartero. La carta es la gnosis, la enseñanza que estuvo en los antiguos esenios, que estuvo con Jesús, que estuvo antes de Jesús, que estuvo en las culturas mesoamericanas, que estuvo en anteriores razas y civilizaciones. Esto no pertenece a una persona. Cuando nosotros, porque es nuestra forma de vivir, hacemos la vida como algo individual o individualizamos este conocimiento, automáticamente lo estamos destruyendo. Entonces la gnosis es esto, es vivir el momento, vivir el instante. Y cuando nos damos cuenta que viviendo este instante, dándonos cuenta que cometemos un error, comprenderlo, meditarlo y seguir adelante. Que cuesta, que tiene que llegar ese caón y nos va incluso casi a derrotar, podríamos decir, bueno, hay que pagar el precio del dolor, porque con dolor hicimos o perjudicamos a otros. Tenemos que pagar un precio, eso es definitivo. No podemos ir por la vida pensando de que, bueno, pues ya lo comprendí, no pasa nada. No, de verdad tengo que, con verdadero sinceridad, sentir arrepentimiento de mis errores y bueno, pedir luego, como ahora explicará más adelante el maestro, el trabajo de la muerte. Como también aquí estaba diciendo algo interesante, las virtudes en su lugar son maravillosas, pero también hay virtudes fuera de su lugar muy dañinas. Acuérdense, no, es que yo soy sincero, una gran virtud ser sincero, pero al punto de que, pues hombre, le estás diciendo a esta persona sus verdades, pero la estás también hundiendo, ¿no? Ten cuidado porque a veces esa virtud fuera de su lugar es como el fuego, va a quemar, va a hacer daño, ¿no? Dice, ¿qué dirían de un sacerdote que estuviera predicando la palabra del Señor dentro de un prostíbulo? ¿Qué dirías de un varón manso y tolerante que estuviese bendiciendo a una cuadrilla de asaltantes que intenta violar a la mujer y a las hijas? ¿Qué dirías de esa clase de tolerancia llevada al exceso? ¿Qué pensarías sobre la actitud caritativa de un hombre que en vez de llevar comida a su casa, repartiese el dinero entre mendicantes del vicio? ¿Qué opinarías sobre el hombre servicial que en un instante dado prestase un puñal a un asesino? Recordar, querido lector, que entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad entre los virtuosos. Palabras para meditar, ya lo hemos dicho. Aunque parezca increíble, dentro del mismo perfume de la plegaria también se esconde el delito. El delito se disfraza de santo, usa las mejores virtudes, se presenta como mártir y hasta oficia en los templos sagrados. A medida que el sentido de la autoobservación íntima se va desarrollando en nosotros mediante el uso continuo, podremos ir viendo todos los yoes que sirven de fundamento básico a nuestro temperamento individual, ya sea este último sanguíneo o nervioso, flemático o belicoso. Aunque usted no lo crea, querido lector, detrás del temperamento que poseemos se esconde entre las más remotas profundidades de nuestra psiquis las creaciones diabólicas más execrables. Difícil a veces de aceptarlo, ¿no? Ver tales creaciones, observar esas monstruosidades del infierno dentro de las cuales se halla embotellada nuestra misma conciencia, se hace posible con el desarrollo siempre
progresivo del sentido de la autoobservación íntima. Autoobservación íntima, no observación exterior, autoobservación de los procesos míos internos. En tanto un hombre no haya disuelto estas creaciones del infierno, estas aberraciones del mí mismo, indubitablemente, en lo más hondo, en lo más profundo, continuará siendo algo que no debería existir, una deformidad, una abominación. Y sobre esto se han escrito muchas historias, ¿no? Como El jorobado de Notre Dame y otras tantas, donde siempre se nos muestra, ¿no? O La Bella y la Bestia, cómo detrás de esa fealdad hay una conciencia atrapada. Esto siempre es algo simbólico que nosotros creemos que es afuera y es adentro. Y esto es lo que a veces es más difícil, porque cuando vivimos bien y todo nos va bien, no aflora ese infra y subconsciente humano, pero no significa que no exista. Cuando vemos que aflora, a veces cuando vienen situaciones muy difíciles, guerras, hambres, o ahora, por ejemplo, la dificultad económica. ¿No funciona, verdad? Sí, por ejemplo, Frankenstein, bueno, eso ya es más una novela, ¿no? Dice, lo más grave de todo esto es que el abominable no se da cuenta de su propia abominación. Se cree bello y justo, buena persona, y hasta se queja de la incomprensión de los demás, lamenta la ingratitud de sus semejantes, dice que no le entienden, llora afirmando que le deben, que le han pagado con moneda negra, etcétera, etcétera. Pues sí, la culpa siempre la tienen los demás, nosotros siempre somos mansas palomas. Bueno, alegóricamente diciéndolo, ¿no? Dice, en el sentido de la autoobservación íntima nos permite verificar por sí mismo y en forma directa el trabajo secreto mediante el cual en tiempo dado estamos disolviendo tal o cual yo, tal o cual defecto psicológico posiblemente descubierto en condiciones difíciles y cuando menos no lo sospechamos. ¿Habéis pensado alguna vez en la vida sobre lo que más os agrada o desagrada? ¿Habéis reflexionado sobre los resortes secretos de la acción? Vamos a ver, yo creo que no nos va a dar tiempo a leer lo del centro de gravedad permanente. Dice, porque queréis tener una bella casa, ¿por qué deseáis tener un coche último modelo? ¿Por qué quieres estar siempre a la última moda? ¿Por qué codiciáis no ser codiciosos? ¿Qué es lo que más te ofendió en un momento dado? ¿Qué es lo que más os halagó ayer? ¿Por qué os sentisteis superior a fulano o a fulano de tal en determinado instante? ¿A qué hora te sentiste superior a alguien? ¿Por qué te engreísteis al relatar los triunfos? ¿No pudisteis callar cuando murmuraban de otra persona conocida? ¿Recibisteis la copa de licor por cortesía? ¿Aceptasteis fumar tal o cual teniendo el vicio, posiblemente por el concepto de la educación o por la hombría? ¿Estás seguro de haber sido sincero con aquella conversación? ¿Y cuánto te justificas a ti mismo y cuánto te alabas y cuánto cuentas tus triunfos y los relatos repitiéndolos, los que antes dijiste a los demás? ¿Comprendisteis que eres vanidoso? Todas estas preguntas no las podemos hacer, ¿no? Comentan así, dice, pero si soy muy bueno, cuidado, si te observas diciendo esto, no eres tú. Otro comentario también dice, la mente te engaña y te hace creer que eres buena gente cuando en realidad traes un demonio o muchos por dentro. Así es. Dice, el sentido de la autoobservación, porque toda la clave está aquí, el maestro la está reafirmando, íntima, la autoobservación íntima, además de permitirte ver claramente al yo que estáis disolviendo, te permitirá también ver
los resultados patéticos y definitivos de tu trabajo interior. Si realmente somos honestos con nosotros mismos, a veces no va a ser muy agradable lo que vamos a descubrir. Esto es como cuando uno empieza en la gnosis, todo lo ve, ¡ay, qué bonito! Y ya con el tiempo dice, ah, caray, pues yo pensé que cada vez iba a ser más bonito, pero lo único que me doy cuenta es que cada vez, cuando veo con la autoobservación mi propio interior, a veces algunos estudiantes nos decían, yo vine pensando de mí mismo muy bien y ahora resulta que salgo pensando de mí mismo muy mal. ¡Qué contradicción! Pero pues es cuando vemos la falta de oscuridad, la falta de luz en la oscuridad, es que podemos cambiar. Cuando vemos nuestros propios errores, es que podemos cambiar. Dice, en principio, estas creaciones del infierno, estas aberraciones psíquicas que desgraciadamente te caracterizan, son más feas y monstruosas que las bestias más horrendas que existen en el fondo de los mares o en las selvas más profundas de la tierra. Conforme avances en vuestro trabajo, podrás evidenciar mediante el sentido de la autoobservación interior el hecho sobresaliente de que aquellas abominaciones han perdido volumen, se han empequeñecido. Esto sería increíble, ¿no? Sería maravilloso ir dándonos cuenta de cómo va el ego reduciéndose en nosotros. Pero claro, en base a un trabajo. Dice, resulta interesante saber que tales bestialidades, conforme decrecen en tamaño, conforme pierden volumen y se empequeñecen, ganan en belleza, asumen lentamente la figura infantil. Por último, se desintegran. Se convierten en polvadera cósmica, entonces la esencia enfrascada se libera, se emancipa, despierta. Lo que decíamos siempre, el inconsciente humano está atrapado entre el ego. Eliminemos al ego y despertaremos el inconsciente, volveremos cada día un 2, un 3, un 5, un 20% más de conciencia, pero esto requiere verdaderos, podríamos decir, dedicación a la autoobservación. Incuestionablemente la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto psicológico, pongamos atención. Obviamente el entendimiento puede darse el lujo de rotular un defecto, tal o cual nombre, justificarlo, de pasado a un nivel a otro, mas no podría por sí mismo aniquilarlo o desintegrarlo. La mente nos va a ayudar en un proceso, pero de ahí en más no va a llegar. Para llegar luego a la comprensión y a la eliminación necesitamos lo que ahora el maestro va a mencionar. Dice, necesitamos urgentemente de un poder flamígero superior a la mente, de un poder que es capaz por sí mismo de reducir a tal o cual defecto psicológico a mera polvadera cósmica. Afortunadamente existe en nosotros el poder serpentino de ese fuego, maravilloso, que los viejos alquimistas medievales bautizaron con el nombre misterioso de Stella Maris, la Virgen del Mar. El azogue de la ciencia de Hermes, la Tonantzin de México azteca, esta derivación de nuestro propio ser interno, Dios Madre en nuestro interior, simbolizando siempre con la serpiente sagrada de los grandes misterios. Si después de haber observado y comprendido profundamente tal o cual defecto psicológico, tal o cual yo, suplicamos a nuestra Madre Cósmica particular, pues cada uno de nos tiene la suya propia, que desintegre, reduzca a polvadera cósmica este cual defecto, aquel yo, motivo de nuestro trabajo interior, podéis estar seguros de que él mismo perderá volumen y lentamente se irá pulverizando. Hay que entender que la desintegración de un ego no es de la noche a la mañana. Conlleva muchas etapas, porque un ego se procesa en 49 niveles, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces hemos dicho, como que ya el ego de la ira, ya en este nivel ya,
pero luego vuelve a resurgir y entonces uno dice, ¿y por qué volvió a surgir? Pero ahora surge con otra sutileza, con otro, vamos a decir, explicábamos hace unas semanas a algunos estudiantes que el ego es como una cebolla. Yo ya le saqué la primera capa de la cebolla, pero luego tiene otra y otra y otra, ¿no? Como dice aquí el maestro, muchas sutilezas, ¿no? Que hay que ir reduciéndolas hasta que logremos su pulverización total. Y esto lo logramos con el fuego de nuestra Madre Divina. Sabemos que este fuego de la alquimia, ¿no? Comentan que algo que le está funcionando es salir de sí misma y observarse lo que pasa con las personas con quien habla, y de esa manera me doy cuenta de mi reacción, al igual que de la reacción de los demás. Me da una visión más clara y detecto mis errores. Está muy bien, cada uno tiene que ir encontrando su manera o su forma de trabajo, ¿no? También comentan, la angustia es la clave para desintegrar el ego, y la angustia surge de la autoobservación y la evaluación. No sé a qué se refiere a esa angustia, la verdad. Es un ego, ¿no? La angustia, no sé, a lo mejor está queriendo decir algo y lo dice como angustia, no sé a qué se refiere. La angustia es como una desesperación, ¿no? Entonces nunca nos puede ayudar a desintegrar un ego. Pero no sé, a lo mejor esa angustia esté siendo referida como una necesidad de un cambio en base a un sufrimiento de algo que sentimos que nos hace falta, pues sí, nos puede inducir a buscar algo más. También comentan que creo que mi cebolla tiene capas sin fin. La cebollita. Pero solo tiene 49 niveles, no se cree. Y miren, hay algo que es fundamental. Si no transmutamos la energía sexual, no estamos dotando de fortaleza a nuestra Madre Divina, porque Kundalini es la serpiente que tiene que despertar en nuestra columna vertebral y debe ascender por las 33 cámaras. Entonces Kundalini es la que nos da el fuego, y ese fuego nosotros se lo tenemos que proporcionar con la transmutación. Entonces no podría haber una muerte de fondo, o nuestra Madre Divina no nos puede ayudar con la muerte si no transmutamos, porque estaríamos queriendo construir con una mano y al mismo tiempo con otra mano estaríamos destruyendo. Quizás esa es la parte más dura, ¿no?, del trabajo a veces, que muchos grupos o muchas filosofías pues no se tocan, ¿no? La parte de la alquimia, se nos habla de ser mejores, de tener una mejor vida, y ahí se nos habla de la evolución humana, que es muy bonito, ¿no? Podemos evolucionar a un punto de un desarrollo maravilloso, pero acuérdense que la evolución tiene su pareja llamada la involución, y yo podré lograr una vida de maravillosas perfecciones, logros en la personalidad, etcétera, etcétera, pero si no desintegro la causa del error, este mismo me va a llevar a la involución. Y esto es lo que habla Buda, ¿no?, en sus revelaciones. Entonces nosotros no queremos solamente dejar de cometer errores. Quizás esto es lo que a veces confunde mucho. No solamente quiero dejar de cometer errores, sino además, y eso es por eso la gnosis es revolucionaria, quiero eliminar toda posibilidad de cometer nuevos errores. Vean ustedes la diferencia. Quiero dejar de cometerlos y al mismo tiempo quiero eliminar toda posibilidad que provoque que pudiera cometer un nuevo error a futuro. Entonces, claro, esto indicaría pues un trabajo mucho más de fondo. No es nada más ponerme mi cassette para reprogramar mi subconsciente diciendo hoy soy feliz, hoy voy a ganar dinero, hoy voy a ser feliz. Y sí, hay muchas técnicas que nos van a ayudar a ser muy felices, pero no queremos reprogramar el subconsciente de nadie. Queremos despertar, dejar de soñar. Eso es muy importante. Dice, todo esto implica naturalmente sucesivos trabajos de fondo. Simplemente continuamos.
pues ningún yo puede ser desintegrado jamás instantáneamente, que es lo que decíamos. El sentido de la autoobservación íntima podrá ver el avance, con el sentido de la autoobservación íntima podremos ver el avance íntimo del trabajo relacionado con la abominación que nos interesa verdaderamente desintegrar. Para eso son los sueños y ciertas experiencias. Stella Maris, aunque parezca increíble, es la asignatura astral de la potencia sexual humana que acabamos de mencionar. Obviamente Stella Maris tiene el poder efectivo para desintegrar las aberraciones de nuestro interior psicológico que cargamos. La decapitación de Juan el Bautista es algo que nos invita a la reflexión. No sería posible ningún cambio psicológico radical si antes no pasáramos por la decapitación. Nuestro propio ser derivado, Tonantzin, Stella Maris, como potencia eléctrica, desconocida por la humanidad entera y que se halla latente en el fondo mismo de nuestra psiquis, ostensiblemente goza del poder que le permite decapitar a cualquier yo antes de la desintegración final. Stella Maris es el fuego filosofal que se encuentra latente en toda la materia orgánica e inorgánica. Entonces vean ustedes, la humanidad hemos sido víctimas del engaño, ¿no? Y pues hoy en día la sexualidad es el talón de Aquiles de la misma humanidad, es desde la salida del Edén, simbólicamente hablando. Estamos condenados a la pena de la vida, pero también a la rueda del samsara, ¿no? Y los impulsos psicológicos pueden provocar la acción intensa de tal fuego y entonces la decapitación se hace posible. Algunos yoes suelen ser decapitados al comienzo del trabajo psicológico, otros en medio y los últimos al final. Stella Maris, como potencia ígnea sexual, tiene conciencia plena del trabajo a realizar y a realizar la decapitación en el momento oportuno, en el instante adecuado. Esto que aquí menciona el maestro es muy importante también, ya que estamos trabajando con un ego y muchas veces el ego no se desintegra así nomás porque sí. Acuérdense que un ego también tiene sus deudas, sus deberes y haberes, porque hemos hecho daño a otras personas. Entonces hay veces que el ego se va desintegrando por partes, de acuerdo también a lo que uno tiene que ir asimilando, como una lección, como un niño. Si al niño que comete sus fechorías no se le impone una disciplina o a veces hasta un castigo y se le perdona, cometerá y seguirá cometiendo los mismos errores, ¿no? Entonces este es como nuestra Madre Divina también es parte de esa caridad, de ese amor, pero como un padre nos enseña a veces también con el rigor, aunque a veces eso cuesta, ¿no? Y a veces un ego que queremos desintegrar no se desintegra fácilmente. En tanto no se haya producido la desintegración de todas las abominaciones psicológicas, de todas estas lascivias, de todas estas maldiciones, robo, envidia, adulterio, secreto o manifiesto, abominación de dinero o de poderes psíquicos, etc., aun cuando nos creamos personas honorables, cumplidoras de la palabra, sinceras, corteses, caritativas, hermosas en el interior, etc., obviamente no pasaremos de ser más que sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de asqueante y podredumbre. Son duras las palabras. Y déjenme también decirles, esto es para que uno lo medite, lo reflexione. Y también decirles, esto no es para que ahora nosotros se lo vengamos a decir a la esposa o al esposo, mira tú eres esto, mira tú eres aquello, ni tampoco para que un líder de una institución los estén amenazando, es que tú eres lleno de esto y de lo otro. Ya eso es magia negra, permítanme decirles. El maestro Samael nunca hizo este tipo de cuestionamientos así. Él daba la enseñanza y luego dejaba libertad, porque es la conciencia. Si sus propios hijos, habían algunos que no estaban en la gnosis,
y eran los hijos del maestro. Entonces, esto es para uno, ¿me entienden? Esto no es para ni crear miedo a nadie, ni decir mira qué mal estamos o mira qué mal está la humanidad. Esto es para que uno medite, reflexione. Entonces sí, esto ha servido para, desafortunadamente también, manipular a muchas personas, ¿no? En base a eso, pero preguntan si hay egos buenos. Sí, los egos buenos a veces son más malos que los malos, ¿no? Porque a veces un ego bueno hace mucho daño también, ¿no? Esto es fuera de lugar, ¿no? Virtud, es lo que se mencionaba anteriormente, una virtud fuera de lugar. Un ego bueno es, por ejemplo, de repente a un hijo de decirle, porque la gnosis es muy buena, forzarle a que vaya a las clases de la gnosis, forzarle a que haga todo. Al final ese ego bueno lo que está haciendo es que si a lo mejor ese joven podría haber gustado de la gnosis, pero como se la impusieron, la rechaza totalmente. Sí, yo creo que En voz alta para que cuando uno dice que forza la gnosis para los demás, en el fondo no es gnosis, porque la gnosis es libertad, es liberadora, no es la herramienta que utilizamos para tener control sobre los demás. Eso es muy diferente. O sea, cuando usamos la gnosis para controlar a las personas, eso, repito, volvemos a lo mismo, magia negra. Muchas personas han dejado la gnosis por malos, ahora sí, dirigentes, por manipuladores, ambiciosos por el poder, ambiciosos por el dinero, ambiciosos por muchas cosas. Nosotros hablamos en general, no mencionamos nombres y no nos eludimos tampoco de que no tengamos que trabajar ese tipo de egos dentro de uno mismo, que si no tenemos cuidado puedan salir afuera, ¿no? Entonces, pues tenemos que declarar que tenemos todos que hacer un trabajo, y si somos difusores de esta enseñanza tenemos una gran responsabilidad para que esta enseñanza no sea utilizada, manipulada, transgiversada, ni mal tampoco usada, ahora sí que por los mismos estudiantes, porque no solamente hay responsabilidad en quien da la enseñanza, sino también en quien recibe la enseñanza de hacer un buen uso de la enseñanza, de no estar luego utilizándola para su provecho personal. Esto es trabajo sobre sí mismo, uno decir, veo mis egos, trabajo sobre mí mismo, los 3 factores, ayudar a la humanidad, y no andar metiendo miedo a nadie, ni diciendo, mira, este es un diablo, tiene el ego ahí, viene en su subconsciente seguro. Miren, esto es como la vida personal, es como quererse meter en la vida, en la casa ajena, por Dios. O sea, decía el maestro, solo los gnósticos son tan abusivos de llegar a una casa ajena a quererles a marcar los errores. Cualquier código de moral, de civismo dentro de una sociedad normal, yo creo que cualquier persona, el sentido común, bueno es lo que está en su lugar y fuera lo que está fuera de su lugar. ¿Cómo se me ocurriría a mí entrar a casa ajena, que no es mía, a marcarle los errores a otras personas? Bueno, esto es lo que en su época el mismo maestro Samael, pues él mencionaba, y les voy a confesar, nos ha tocado a veces vivirlo a nosotros también dentro de la gnosis. Pero, pues bueno, creo que es una gran reflexión, ¿no? Respetemos, incluso si vamos a una casa que no conocen la gnosis, no estemos juzgando a las personas. Son estos, son aquellos, bueno, ¿acaso uno no lleva esos egos dentro también? ¿Quién soy yo para juzgar? Yo no voy a comer ya de ese pan, pero tampoco voy a ir a casas ajenas a estar juzgando a las demás personas. Vivamos. Podemos vivir felices, aunque en nuestra intimidad pasemos también nuestras crisis y dificultades. Yo creo que ser gnóstico o queramos ser gnósticos o amemos la enseñanza no significa que tengamos que vivir todos los días flagelándonos como en la época de la Inquisición, tengo ego, soy malo, soy mala persona. No, podemos ser felices, pero en nuestra intimidad trabajar,
Es decir, estoy trabajando y mostrar esas capacidades. Si de verdad queremos y amamos al mundo, demostremos que la gnosis en nosotros nos ha hecho mejores personas, aunque por dentro tengamos que saber que tenemos que cambiar muchas cosas, pero ante el mundo demostremos que podemos dar amor, podemos dar caridad, podemos dar paciencia, podemos dar muchas cosas, ¿no? No siempre quizás lo lograremos, no siempre seamos ese ejemplo maravilloso, pero esforcémonos también. Esto es el sentido común, volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros, aunque estamos muy lejos de esa perfección, pero nos gustaría a veces dar un testimonio. La gnosis puede cambiar, nos puede cambiar, la gnosis nos puede hacer diferentes, la gnosis nos puede llevar a otro nivel de vida humana, como matrimonio, etcétera, 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 ¿no? Podamos ser con humildad inspiración para otros, y eso no nos tenga tampoco por qué llenar ni de orgullos ni de falsas tampoco humildades. Cuando nos reconocemos que estamos llenos de esto, de lo que está hablando aquí el maestro Samael, ni siquiera podríamos decir, no me puedo sentir especial, porque es el ser de ustedes, es mi ser, el ser de cada uno, por el cual yo vivo. Es Él el que es, no yo. A través de Él vivo yo en Él. Ese es el Cristo dentro de nosotros. Dice, los eruditos, la erudición libresca o la pseudosapiencia, la información completa sobre las Sagradas Escrituras, ya sean estas de Oriente o de Occidente, del Norte, del Sur, de pseudo-ocultismo o pseudo-esoterismo. La absoluta seguridad de estar bien documentados, el sectarismo intransigente con pleno convencimiento, etcétera, de nada sirve, porque en realidad solo existe en el fondo eso que ignoramos, creaciones, ahora sí, del infierno, maldiciones, monstruosidades que se esconden tras la cara bonita, tras el rostro venerable, bajo el ropaje santísimo del líder sagrado, etcétera, etcétera. Justo lo que estábamos mencionando, ¿no? Tenemos que ser sinceros consigo mismos, preguntarnos qué es lo que queremos. Si hemos venido a la enseñanza gnóstica por mera curiosidad, o si de verdad no es pasar por la decapitación lo que estamos deseando, entonces estamos engañándonos a sí mismos. Estamos defendiendo nuestra propia podredumbre, estamos procediendo hipócritamente. Yo creo que eso también es un punto importante. Hace un momento lo decíamos también. Si nuestra vida la sentimos que ya está bien, no perdamos el tiempo. La gnosis no es para nosotros. Si solo buscamos ser buenas personas, si solo buscamos simplemente ya no cometer, cambiar nuestros errores, pero ya no estamos preocupados por definitivamente desintegrar toda posibilidad de nuevos errores, entonces la gnosis no es para nosotros. Dicen, en las escuelas más venerables de la sapiencia esotérica, del ocultismo, existen muchos equivocados sinceros que de verdad quieren autorrealizarse, pero no están dedicados a la desintegración de sus abominaciones inferiores. Fíjense que leyendo esto me recuerdo, hace meses, casi un año atrás, no recuerdo exactamente, conocimos a alguien que estuvo con el maestro Samael. Por cuestiones del destino nos tocó conocer a cuestiones del trabajo, ni siquiera fue por una cuestión de la misma gnosis, por cuestiones del trabajo nos tocó conocer a un maya que está dando conferencias, ACTA se llama, por cuestiones de trabajo. Y bueno, fue una persona muy agradable y justamente se reunieron varias personas y ahí había alguien que había estado con el maestro Samael.
Y le dijimos, ¿y tú qué haces aquí?, le decíamos. ¿Acaso no conociste la gnosis? Sí, yo la ayudé en Querétaro, creo, a impartir unas conferencias al maestro. Pero al final nos confesó, para mí era muy fuerte la gnosis. Y se fue a buscar otras escuelas. Sí, justamente lo que dice aquí el maestro, claro está. Si pues el maestro nos está diciendo, si queremos el cambio hay que estar dispuestos al trabajo de la muerte. Y no todo el mundo a veces estamos o están dispuestos al trabajo de la muerte. Dice, son muchas las gentes que se suponen que mediante las buenas intenciones es posible llegar a la santificación. Obviamente, en tanto no se trabaje con intensidad sobre los yoes que en nuestro interior cargamos, ellos continuarán existiendo bajo el fondo de la mirada piadosa de la buena conducta. O sea, aquí es muy importante entender, no es que la gnosis esté en contra de la buena conducta o de querer ser mejores personas. Nosotros llegábamos a comprender que ese es como un primer paso, pero si definitivamente, como decían, si tú quieres a un hambriento que no se muera de hambre, dale pan, está muy bien, pero si quieres que ese hambriento nunca se muera de hambre, enséñale a sembrar. La enseñanza, la gnosis es lo mismo. No sé si hay alguna pregunta, ¿está todo bien? Bueno, la gnosis es exactamente lo mismo. Si uno quiere nada más aprender, ser buena persona, nos darán el pan, el alimento para ser buenas personas. Pero cuando ya deja de venir ese alimento, ¿qué va a pasar? Surgirá en nosotros otra vez nuestra miseria, ¿no? Pero si queremos ya dejar de ser lo que somos, tenemos que trabajar con la muerte, ¿no? Dice, ha llegado la hora de saber que somos unos malvados, disfrazados con la túnica de santidad, ovejas con piel de lobo, caníbales vestidos con traje de caballero, verdugos escondidos tras el signo sagrado de la cruz. Por muy majestuosas que parezcan dentro de nuestros templos o dentro de nuestras aulas de luz y de armonía, por muy serenos y dulces que nos vean nuestros semejantes, por muy reverenciados y humildes que parezcamos, en el fondo nuestra psiquis continúa existiendo todas las abominaciones del infierno y todas las monstruosidades de las guerras. En psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical, y esto solo es posible declarándonos a sí mismos una guerra a muerte, despiadada y cruel. O sea, aquí no hay medias tintas. O voy por todas o no. O sea, no hay medias tintas. Ciertamente nosotros todos no valemos nada, somos cada uno de nosotros la desgracia de la tierra, lo execrable. Afortunadamente Juan el Bautista nos enseñó el camino secreto, morir en sí mismo mediante la decapitación psicológica. Bueno, pues aquí va a acabar este capítulo. Queríamos dar la segunda parte, yo creo que se dará la semana que viene, el centro de gravedad permanente, que se complementaría muy bien con esto que estamos hablando, ¿no? Sí, preguntaban hacia atrás que si podías explicar un poquito del centro de gravedad para comprender. No, era un poquito. Yo creo que tendremos que esperar a... ¿Qué hora es? 9:40. Ya estamos un poquito fuera de tiempo. Centro de gravedad yo creo que lo dejaremos para la próxima semana, lo pondremos como la segunda parte de este tema, que creemos que es muy interesante, porque justamente para lograr esa autoobservación necesitamos tener un centro de gravedad que es nuestro propio trabajo psicológico, como ya vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? También cuando se cortó la transmisión preguntaban si se podía ir platicando de los retiros y todo, porque pues para pedir permisos de trabajo. Entonces les comenté que al final les mencionaríamos, ¿verdad?, que se está empezando a preparar un tema. Curiosamente la persona que escribe esto es de Quintana Roo, dice
dice que allá no hay grupos y pues curiosamente estábamos pensando un poquito en el sur, ¿verdad? Ah, ok. Pero no lo sabemos. No tenemos a ver qué surge, ¿verdad? Este año, si ya con tiempo podemos decirles y formar un grupo que sea muy bonito, porque siempre es bonito reunirse las personas. El último retiro no hemos tenido el tiempo de subir todo el material, vamos a ver si hay oportunidad de seguir subiendo el material faltante. Y bueno, pues sí, les estaríamos yo creo que avisando. No sé si... También preguntaban de cómo pueden ayudar al canal, entonces les decía que al final les comentábamos manden un mail. para recordar que nos manden un mail. Les voy a poner el mail aquí. No sé si va a dejar de escribir el mail. Ah. Bueno, el mail para cualquier tipo de ayudas que quieran mandar, nos escriben al mail de conferencias @gnosis tv, o sea, TV chica, aquí en México, .com.mx, y ahí mismo nos pueden pedir y les damos los datos para que puedan, pues sí, agradecemos la ayuda para que los gastos, todo lo que esto genera se pueda continuar. La transmisión es ya sin anuncios, es un canal en vivo para los sí, nuevos, ¿no? Para los nuevos decirles que ya es una transmisión que se está pagando también para que no hayan anuncios, aparte obviamente de la tecnología del internet, del material que involucra todo este tipo de actividad, ¿no? Aquellos que conozcan un poco más sabrán también. ¿Qué puedes repetir el mail? Es conferencias @gnosistv.com.mx. Es el nombre de la página, Gnosis TV chica o V, gnostv.com.mx. Conferencias @gnostv.com.mx. ¿Sí? Es tal como pusieron para ver la página, nada más que le van a poner conferencias y el arroba adelante. Bueno, pues agradecemos a todos el tiempo, la dedicación y agradecemos que pues todavía hayan personas interesadas en esto, ¿no? Como decíamos, difícil es encontrar a alguien que de verdad anhela un cambio de verdad y que de verdad queremos la muerte. No desesperemos, se dice que para eso está la oración. Y aunque aquí el maestro nos está haciendo referencia que estamos llenos de esos defectos, pero también tenemos la ayuda divina, ¿no? La ayuda de nuestra Madre Divina y el ser, nuestro Padre interno. Si hay una mala familia que son nuestros defectos, también hay una buena familia que son nuestras partes del ser. Pero bueno, esa es otra conferencia. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches a todos.